Que el Señor les continúe bendiciendo a todos mis queridos hermanos. En esta hora yo pienso continuar, sería este el segundo video, sobre el tema de la iglesia del Señor, conocido académicamente como eclesiología, este tema. Pero nosotros lo vamos a hablar en un lenguaje más sencillo. La iglesia del Señor. Y ya hablamos en el primer video, en el primer espacio, hablamos sobre el significado de la palabra iglesia y cómo se era miembro de la iglesia del Señor. Y en esta ocasión yo quiero hablar de la iglesia, pero desde el punto de vista de un reino. Y yo quiero tomar como referencia aquel texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y los versos 14 y 15. Esos son los textos que quiero tomar como referencia, y dice que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino y decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, yo creo que sería necesario explicar. Ustedes saben que lo estoy hablando en un lenguaje sencillo, ustedes saben el significado, pero yo voy a explicar para dejar la idea completa. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y dice que el Señor Jesús, cuando se dio cuenta que Juan había sido encarcelado, vino a Galilea predicando o anunciando la buena noticia del reino de los cielos. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres y que en ese reino alguien ha pagado gratuitamente por los pecados de los seres humanos, para que todo aquel que crea en esta verdad o que cree en esta verdad no vaya a la condenación, sino que obtenga de parte de Dios la vida eterna. Esa es la noticia principal o la buena noticia. Todos hemos cometido pecado y estamos separados de Dios, pero alguien ha pagado por ese pecado y hoy podemos ser perdonados gracias a ese alguien, y hoy nuestros pecados pueden ser borrados gracias a lo que ese alguien hizo en la cruz. Ya sabemos que ese alguien es el Señor Jesucristo. Ahora, mirando a la iglesia del Señor como un reino, yo tendría primero que explicar qué es un reino. Y aquí consiste la base del mensaje. Un reino es un territorio gobernado por un monarca o por un rey, en su defecto por una reina o por un príncipe. Entonces lo voy a decir más sencillo. Un reino es un territorio que está gobernado por un rey. Eso es un reino. Cuando nosotros hablamos de un país, normalmente un país está gobernado por un presidente o por un primer ministro, o está gobernado por una junta. Pero en el caso de un reino, es un territorio que está gobernado por un rey. ¿Y cuál es la diferencia entre un rey y un presidente? Bueno, normalmente un presidente es elegido por la votación del pueblo. En el caso de un rey o de una monarquía, que es un sistema de gobierno, el rey recibe su poder o su autoridad por herencia. Es decir, su padre fue rey y al padre no estar o al abdicar. Abdicar significa dejar el cargo voluntariamente. Entonces le dan el cargo al siguiente y el siguiente casi siempre es su hijo. En este caso, cuando vamos a hablar de un reino, ese territorio normalmente tiene una cultura que une a las personas, o sea, una cultura común. Y aparte de eso, tienen en la mayoría de casos una lengua común y una historia común que los mantiene unidos bajo la autoridad o bajo el mandato de ese rey. Creo que está clara la idea. Un reino es un territorio, pero que es gobernado por un rey,
que tienen una historia y una cultura común, las personas que viven bajo el mando de ese rey, o sea, dentro de ese territorio, es decir, en ese reino. Ahora, nosotros vemos en el texto que nosotros hemos leído, que dice en el versículo 15 del capítulo 1 de Marcos, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el reino que está en los cielos, donde hay un rey, un territorio infinito y donde todo está bajo su dominio, ahora viene a la tierra a establecerse en la tierra. Y yo quiero recordar esa oración modelo que está en el capítulo 6 del libro o del Evangelio según Mateo, que dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Está hablando de reino. Está diciendo, establece tu reino. Es más, la oración termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos. Amén. Es decir, en esa oración se está reconociendo y se está pidiendo que se establezca o que se haga la voluntad del Rey de los cielos también en la tierra. Y yo quiero colocar un ejemplo. Yo sé que la idea está clara ya, pero yo quiero colocar un ejemplo más. Y es como cuando en un territorio gobernado por, vamos a decir, por un presidente o por un primer ministro, se va a establecer un cambio de régimen. Pero el cambio de régimen no se va a establecer con las armas, a la fuerza, sino que se va a colocar dentro de ese territorio, dentro de ese país, dentro de esa nación, a un grupo de personas, los cuales van a ir ganando progresivamente a las personas que habitan en ese territorio para que se conviertan, para que acepten el gobierno de un rey que está operando en secreto. Para llegado el caso en el que el rey venga a tomar control de este territorio, ya esté preparado un grupo de súbditos, un grupo de seguidores. Mire, lo voy a explicar así. El Señor Jesucristo vino a la tierra y voy a tomar un texto como referencia, y es cuando el Señor Jesucristo es capturado para ser asesinado. Los judíos capturan al Señor Jesús y como no tienen autoridad para matar a un prisionero, porque recuerden que los judíos están bajo el yugo, bajo la autoridad de los romanos en tiempo de Jesús, ellos deben pedirle permiso a los romanos para poder matar a un prisionero. Ellos querían matar a Jesús e inventaron unos cargos falsos para tener excusa para matarle. Pero cuando llevaron a Jesús delante de los romanos, en ese cargo de autoridad estaba un hombre llamado Poncio Pilato. Poncio Pilato dice, lo que me están mostrando y los delitos que supuestamente este hombre cometió, ni siquiera son delitos, no son dignos de que matemos a este hombre. Y él intenta por todos los medios hacer que Jesús no muera, pero Jesús vino a morir. Entonces Poncio Pilato le empieza a hacer preguntas y dice, allá afuera se oye de que tú eres un rey. Tú eres un rey. Y Jesús le dice, ¿tú lo dices por ti mismo o lo estás diciendo solamente porque lo escuchaste? Y él dice, oye, explícame, ¿eres un rey o no? Y Jesús le contesta y dice, para eso he venido. Y Poncio Pilato ya se quedó un poco más intrigado, más que su esposa le había comentado que había tenido unos sueños con ese varón, y empieza a indagar sobre su reino. Y en el versículo 36 del capítulo 18 del Evangelio según Juan, tenemos un relato cuando Jesús le contesta y le dice, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera igual al reino que ustedes hacen en la tierra, entonces por orden natural mis servidores estarían luchando con espadas allá afuera para que no me entregaran, para que yo fuera liberado. Pero como mi reino en este momento es de carácter espiritual, mi reino es un reino pacífico que tiene como única intención conquistar los corazones de las personas.
Por eso es que no hay una lucha allá afuera. Eso fue lo que trató de decirle. Él reconoce que está estableciendo un reino y que tiene ya un reino. Pero también aclara que su reino no tiene las mismas características que los reinos de los hombres, sino que es un reino diferente. Que en este momento nuestro rey, el cual nos colocó en la tierra principalmente a 12 varones, cuando la iglesia comienza, aparte de esos 12 había un número mayor a 500. Empiezan a ganar, pero ¿qué es lo que están ganando? No es territorio físico. Están ganando adeptos, servidores, súbditos de un rey que en este momento no está en cuerpo presente en la tierra. Mire, lo voy a explicar de otra manera. Ahora voy a llevar a la iglesia como un reino para que me entiendan todo lo que he dicho con claridad. Mire, un reino es un territorio. En este caso, el territorio no es físico. El territorio son los corazones de los seres humanos. Y el trabajo de los súbditos que ya pertenecen al reino de los cielos es avanzar ganando más territorio en los corazones. Es decir, ganando almas, ganando servidores, seguidores, discípulos del Señor Jesucristo, que como maestro y como rey nos mandó a hacer esta labor. ¿Cuál es la cultura común que tenemos los del reino de Dios en la tierra? La santidad. La santidad es la separación de las costumbres del mundo y la subyugación de las obras de nuestra carne. Esa es la cultura común que tenemos entre nosotros. El ser hijos de un mismo Padre que es santo y nos lleva a la santidad. ¿Cuál es la historia común que tenemos? La cruz. ¿Sabe que lo que pasó en la cruz es la historia común que tenemos todos los habitantes de este reino? ¿Sabe? No importa qué lenguaje hablemos, no importa si nacimos en culturas terrenales distintas, pero tenemos algo en común y es que hemos sido liberados por la obra de la muerte de Cristo en la cruz. Esa es nuestra historia común como reino. Pero ahora resulta que este reino, según explica Apocalipsis capítulo 20, va a establecerse de una manera física en algún momento. Es decir, que el dominio de los seres humanos sobre la tierra en diferentes países, culturas y reinos algún día terminará. Y se establecerá el reino del Señor Jesucristo aquí en esta tierra durante 1000 años. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Ganando a todas las personas que nos sea posible para el reino de los cielos. Es decir, que se sometan a un rey que está operando de forma espiritual aquí en la tierra, aún no de forma física, pero que pretende y tiene establecido que lo hará durante 1000 años de forma física. Le estamos esperando, pero antes de que él venga, nuestra labor es establecer, ampliar, extender su reino al mayor número de corazones que nos sea posible. No estamos hablando de extender el reino al mayor número de tierra, aunque literalmente él dice y se predicará este evangelio del reino, es decir, esta buena noticia del reino de los cielos en todos los rincones del planeta, en todas las naciones, para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. Es decir, que a medida que vamos avanzando en territorio, también vamos avanzando en corazones. Esa es la intención. La iglesia es un reino que tenemos como líder o como rey al Señor Jesucristo. Tenemos una historia común que es la cruz, tenemos una cultura común que es la santidad, o sea, la separación de los pecados del mundo, de las costumbres, de los hábitos del mundo y la supresión de las obras de nuestra carne, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús fue crucificado, se le escribió Rey de los Judíos, porque en el contexto lo que se esperaba era un rey de los judíos, de lo cual se le acusó siendo la verdad. Pero Jesús
no es solamente rey de los judíos, sino rey de la tierra, rey del universo. Y nosotros, los llamados cristianos, lo que nos hemos sometido es al reinado de Jesucristo, que va a ser en algún momento físico, pero que en este momento es de carácter espiritual. No está buscando en este momento ni derrocar gobiernos físicos, ni nada por el estilo. Está buscando ganar seguidores, adeptos. Pero llegará el momento cuando Él establecerá su reino físico. Y aquellos que pertenecemos al reino, reinaremos con Él. Bueno, mis hermanos, espero haya sido claro este segundo video sobre la iglesia, explicándola desde un contexto diferente, la iglesia como un reino. Ya sabemos que la iglesia es aquel grupo de personas que adora, que obedece y que es propiedad del Señor Jesucristo, pero que podemos mirarnos, aparte de como un grupo, como un reino que obedece a un rey y que está haciendo una labor preparando la venida de ese rey para cuando él llegue tenga la mayor cantidad de seguidores, de súbditos posibles. Mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Si es la voluntad de Dios, nos vemos en un tercer video sobre este tema que es la iglesia del Señor.